dar cuenta del triunfo en el país de Javier Milei como precandidato, ahora ya candidato, el candidato más votado en estas PASO, y también obviamente en Misiones. Está en línea Milva Carlino para charlar un ratito. Milva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenas tardes, Alicia, para vos y para toda la audiencia de FM Universidad. Hoy más que nunca te necesitamos para que nos ayudes a mirar un poco lo que pasó en Misiones particularmente, ¿no? Porque si bien a nivel nacional la propia expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, estamos en un escenario de 3/3, pero en Misiones no imaginábamos este escenario. ¿Ustedes lo estaban viendo? Mira, nosotros del mismo modo que a nivel nacional también otras consultoras que vienen estudiando la opinión pública veían ese escenario de tercios, quizás obviamente casi ninguna vaticinó que el espacio de la libertad avanza quedaba en primer lugar, pero digamos estaban todos dentro del margen de error y pronosticando ese escenario. Nosotros veíamos ya desde las elecciones de mayo una intención de voto muy alta para Milei en Misiones, inclusive en zonas que nos llamaban mucho la atención, ¿no? Como las zonas rurales, pequeños poblados. Pensábamos que era un voto mucho más concentrado en las ciudades, en los centros urbanos, y sin embargo nos llamaba la atención esta expansión, si se quiere, de la intención de voto de Milei en otros lugares y más allá de la población joven únicamente. Así que digamos que es lo que era una incógnita era cuánto de esa intención de voto se iba a plasmar efectivamente en la elección, ¿no? Porque uno pensaba que bueno, quizás la falta de estructura, la falta de fiscalización, todos estos factores que también inciden cuando hacemos análisis, ¿no? Recordemos que las encuestas, Alicia, son un instrumento que nos permiten entender las tendencias, pero después aparece el análisis político y entender también cuáles son esas demandas, cuáles son esos reclamos y también tratar de interpretar que hay una población, un segmento de la población cada vez más grande que no nos dice a quién va a ir a votar y que lo decide la última semana o los últimos días o incluso el mismo día de la elección o que quizás nos expresa una intención de voto y después la cambia por otra. Entonces, en todo este contexto, digamos, nosotros veíamos una intención de voto de Milei alta, pero que realmente dudábamos en que se plasmara, digamos, con tanta diferencia como efectivamente se plasmó en la provincia, ¿no? ¿Y qué querrá decir esto? Si uno pudiera mirar también, vos decís en la zona rural, porque recién hablábamos con uno de los referentes de la campaña de Juan Grabois y nos decía esto que vos planteás, ya estábamos escuchando en zonas rurales que había mucho apoyo a Milei, esto para sacar un poco también de que son los jóvenes los que solamente o mayoritariamente apoyan, ¿no? ¿Qué crees que llama la atención de la propuesta de Milei a esos sectores tan diversos también, ¿no? Mira, yo creo que es la frustración económica, la frustración con respecto a la resolución de los problemas, esta cuestión del enojo, está canalizando también ese enojo, esa frustración enorme con una clase política, y me refiero no solamente a la gestión actual, también a la anterior, porque esto es como que ha tenido un efecto acumulado, ¿no? Como que ya venimos de 2 ciclos en las que aún cambiando de color político hay cuestiones de base que nos impactan y que hacen que realmente la población la esté pasando mal, la población sufra, tenga muchísima incertidumbre, y todo esto me parece que se está expresando en ese voto a Milei, porque inclusive cuando nosotros preguntábamos por propuestas, no hay adhesión a las propuestas en sí mismas que plantea Milei, sino que la adhesión está más que nada expresando ese desencanto, esa bronca, esa frustración con la clase política, ¿no? Y en relación a cómo se comportó el Frente Renovador, digamos, ¿no? Porque quedó segundo y
y bastante lejos, entre comillas, si uno pensara en lo que fue también su elección hace muy poquito tiempo en las categorías provinciales. ¿Qué crees que pasó ahí? Bueno, primero que está claramente demostrado que la ciudadanía vota una cosa cuando se ponen en juego los temas locales y vota otras cuestiones cuando lo que se pone en juego es la forma o el modelo en que se va a dirigir el país, ¿no es cierto? Cuando se ponen en tensión los temas nacionales. Y en ese sentido creo que se explica en gran parte esta diferencia, y no solamente que ha impactado, digamos, sobre la oferta electoral del Frente Renovador en el ámbito de la provincia de Misiones, sino sobre todo la oferta electoral de los senadores y candidatos, porque el voto en blanco ha cosechado el 50% sí. Es altísimo, digamos, tuvimos más votos en blanco que afirmativos para la categoría de legisladores nacionales en la provincia de Misiones. Realmente es un dato muy significativo y que no se explica ni con boleta corta ni con boleta larga. Por supuesto que hay un tema que incide, que la boleta de Milei en la provincia de Misiones no iba con toda, no iba con boleta larga, sino que estaba separada, ¿no? La categoría de presidente y vicepresidente y parlamentarios nacionales con el resto de las otras categorías, y eso también hace que no haya tenido un efecto de tracción hacia los candidatos de aquí de la provincia de Milei, ¿no? Pero sí, en el caso, por ejemplo, de la renovación y en general en toda la oferta, la expresión del voto en blanco hay que leerla como una expresión de disconformidad con la oferta política, con la oferta electoral que ofrecieron los distintos frentes, ¿no? Hay que decirlo también, bastante desconocidos los candidatos en este caso, ¿no? Mucho desconocimiento, y esto también son campañas que, si se quiere, son muy cortas, tampoco se puede instalar demasiado, no hay tanto tiempo como para que se puedan instalar nuevos nombres, ¿no? Nuevas personalidades dentro de la política. Y bueno, y eso también incide. El efecto, te diría que en la lectura de lo que es esa categoría, sería dos salvedades. Por un lado, lo de la oferta de Milei, que fue separada, y eso sin duda también se mostró. Y por otro lado, sí, por ejemplo, el efecto que tuvo de arrastre la propuesta de Patricia Bullrich, que terminó arrastrando, digamos, la candidatura de Martín Gerling, que se impone frente a Pepe Taglianesi en la interna de Juntos por el Cambio, en la provincia de Misiones. Que ese es el otro dato, ¿no? La interna de Juntos por el Cambio acá. Exactamente, que quizás también uno veíamos las dos cuestiones. Por un lado, una intención de voto más alta de Patricia Bullrich con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, pero también veíamos una figura, digamos, bastante con un liderazgo territorial reconocido, como el de Pepe Taglianesi, que estaba, digamos, ahí en un lugar como expectante. Ahí, de nuevo, la categoría de presidente es el que termina, ¿no? Es la categoría que termina como decidiendo principalmente, ¿no?, el resto de las decisiones en las otras categorías electorales. Creo que esos son puntos importantes como para entender un poco qué pasó en estas pasos. A partir de hoy, Alicia, empieza otra campaña y otro partido, dijo Macri ayer. Otro partido, otro partido. Pensaba eso, digamos, ¿no? Porque una cosa es tal vez ir a estas PASO, ordenar un poco el escenario que se viene para octubre, y otra es lo que se vaya a decidir en esa elección general, digamos, ¿no? ¿Cuál es el antecedente que hay en relación a cómo se votan las PASO y cómo después juegan también en las generales? Bueno, el primer punto que creo que también incidió muchísimo en esta elección es la participación. Siempre fue menor la participación en las PASO con respecto a las generales, así que y particularmente en estas PASO hemos tenido una menor participación con respecto a las PASO del 2019, ¿no? Tenemos que comparar también, cuando hacemos
comparaciones, tratando de entender, digamos, una elección ejecutiva con otra ejecutiva, ¿sí? Para poder verlas. Pues siempre las legislativas también tienen como una menor incidencia en términos de participación. En este caso, el tema de la participación, que seguramente se va a incrementar de acá a octubre, y ahí también estarán puestas, ¿no?, las principales estrategias políticas de acá a la elección general, ¿no? Y para tratar de convencer y de apelar un poco a ese voto que no participó en este turno. Y luego cómo se van a plantear también las distintas fuerzas, ¿no? Las PASO lo que nos dejan es no solamente mucha información, sino también todo un tema de expectativas, ¿no? De qué expectativas tenemos con respecto a el caudal electoral que cada uno de los frentes obtiene. Eso no significa que sea inamovible, por eso yo digo que el escenario todavía está abierto, no necesariamente se marcó en las PASO quién va a ser claramente el ganador. Me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto puede cambiar porque ahora empieza otra campaña y también otra, entiendo yo que cada uno de los espacios tomará nota de toda esta información del electorado y intentará también volver a sintonizar, porque creo que es el gran mensaje de estas PASO, y expresado en el voto en ley, ¿no? Es la falta de sintonía o la disociación entre lo que la clase política está diciendo, está proponiendo con respecto a la vida concreta, los problemas concretos de la ciudadanía, ¿no? Entonces eso creo que la sensación también cuando uno escucha al votante o a quien manifestó que iba a votar a Milei es que se engancha con esto de que, bueno, la casta, que se vayan todos, pero después es difícil pensar si tienen claro qué es lo que está proponiendo, ¿no? Porque ahí ya es más difícil enunciar la propuesta de Milei. Lo que pasa es que es un voto, vos bien lo señalabas, Alicia, es un voto como mucho más emocional, o sea, está canalizando esa emoción. Después cuando uno profundiza en, bueno, la dolarización, pero ¿cómo crees que se va a llevar a cabo? ¿O qué pensás hacer? Y ahí quizás hay mucha confusión con respecto a la implementación de distintas propuestas, ¿no?, de las que viene hablando Javier Milei. Por eso digo que ahí hay cierta oportunidad de parte de tanto de Juntos por el Cambio como del oficialismo nacional, que además tiene, digamos, la agravante de que tiene que mantener la gobernabilidad de acá hasta octubre, ¿no? Eso también es un tema clave para la opción de Unión por la Patria, ¿no? Realmente es un desafío enorme el de Massa de acá hasta octubre, porque no solamente tiene que encauzar su campaña electoral, sino que tiene que garantizar, ¿no?, esta estabilidad y la necesidad de dar señales claras con respecto a estas cuestiones que son las que están marcando el escenario de esta competencia presidencial. Milva, por último, para no sabemos que también estás ahí con otras actividades, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio en la provincia? ¿Ustedes veían esta tendencia a favor de Bullrich, teniendo en cuenta que tal vez como la estructura más arraigada, con mayor representatividad inclusive parlamentaria, estaban como más cerca de la reta, digamos, ¿no? O sea... Claro, sí, veíamos, mira, nosotros solemos, cuando hacemos las mediciones, medimos esta cuestión así en forma separada, ¿no? De a quién votarían para presidente, a quién votarían para senador, y veíamos un poco esto, una tendencia favorable a Patricia Bullrich, o sea, bastante similar, digamos, a lo que venían marcando los sondeos nacionales, pero por otro lado teníamos reflejada, digamos, una intención de voto para la línea de Pepe Pianesi en la provincia un poco más fuerte. Yo creo que lo que terminó primando es esto que hablábamos recién, ¿no? La atracción del voto de Patricia Bullrich
arrastrando, digamos, a la candidatura de Martín Berling, y bueno, y posicionándolo como un claro vencedor dentro de la interna, más allá de esa intención de voto que veíamos a favor de Pianesi, pero que no tenía su correlato con la intención de voto de Rodríguez Larreta, ¿se entiende? O sea, la duda era si Patricia iba a terminar arrastrando a Berling o si Petro iba a terminar empujando a Horacio. Claramente creo que bueno, el resultado de esta elección nos ha marcado que fue, digamos, el arrastre de Patricia lo que terminó inclinando la elección dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Y veíamos Juntos por el Cambio imponiéndose, o sea, ganando en Posadas, en Capital, por ejemplo, ¿no? En esa categoría de nacionales, ahí imponiéndose. Con un peso también, sí, imponiéndose. Sí, y bueno, y realmente la ventaja también de Milei por sobre el resto, sí te diría que fue como, bueno, realmente la cantidad de puntos que sacó, eso sí pudo haberse, o se puede leer en términos de sorpresa, pero era un escenario posible, a eso voy, ¿no? Era un escenario posible. Y también veíamos esto, ¿no? Muchos indecisos y mucha incertidumbre que, bueno, terminó de develarse la incógnita en la lectura que podemos hacer hoy del resultado de las PASO, ¿no? Ahora habrá que ver, como vos decís, en este otro partido que comienza, cómo comienza también a jugarse y a plantearse este partido. Totalmente. Yo creo que ahora empieza otra competencia, otra contienda, y va a depender también de cómo se posicionan, ¿no? Estos actores políticos en respuesta a este resultado electoral y cómo se plantean sus respectivas campañas de acá hacia las generales. Milei se posicionó y en su discurso fue muy claro, somos la nueva oposición, o sea, está disputando claramente el rol de principal opositor al sistema, y por otro lado Massa también lo termina eligiendo a Milei como rival, ¿no? Reconociendo de que ha surgido, digamos, una nueva oposición en la Argentina. Así que ahí ya tenemos una primera pista de cómo se está configurando. Bullrich va a tener el desafío de fidelizar los votos dentro del espacio, porque fue una campaña realmente intensa y con mucho, muy friccionada, ¿no? De mucha fricción. Así que, bueno, va a haber que ver cómo y también cómo se para en materia discursiva en su narrativa, porque, digamos, radicalizar más su discurso puede hacer que intente, digamos, restarle votos al espacio de Milei, pero también puede hacer alejarse, digamos, de ese voto que tiene que buscar necesariamente, que es el del espacio de Rodríguez Larreta. Así que también es un escenario complicado, ¿no? Para todos. Para todos. Y para nosotros, ni que hablar. Milva, mil gracias. Como siempre, la posibilidad de analizar un poco estos resultados. Muchas gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Milva Carlino, politóloga. Con ella analizamos siempre, como decimos, cada vez que podemos y cada vez que la situación lo exige, lo amerita. Y en este caso, empezar un poco también a reflexionar, a sacar algunas cosas como para seguir discutiendo, ¿no? Sobre los resultados de este domingo, de estas PASO a nivel nacional y obviamente también en nuestra provincia. 16:52. La muchacha, el favorcito.